Hola, soy Elsa Cabria, periodista del País Audio. Antes de que empiece el episodio de hoy, quería invitarte a escuchar La Familia Correcta, un podcast en el que te cuento cómo la ultraderecha ha convertido el cuerpo de la mujer en el epicentro de una batalla política. Porque la extrema derecha no está viniendo, porque la extrema derecha ya está aquí. Es una coproducción del País Audio, Cora Media, 444 y Europod. Disponible en todas las plataformas. Ahora ya te dejo con el episodio de hoy. Cuando se habla de inmigración en España, la palabra que más se repite es trabajo. Se ha instalado en el discurso que sin migrantes la economía se vendría abajo, porque construyen edificios, cuidan a nuestros mayores, sostienen la hostelería. Su presencia se mide en cifras de afiliación y su valor en capacidad productiva. Este enfoque convierte a las personas en recursos, reduce vidas a su utilidad y borra cualquier defensa ética, cultural o histórica de la migración. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿se puede defender la migración sin tener que hablar de trabajo? Y por lo tanto todas estas millones de personas que han venido hace muy poco tiempo en nuestro país y que no se han adaptado a nuestras costumbres y en muchísimos casos además han protagonizado pues escenas de inseguridad en nuestros barrios y en nuestros entornos, pues tendrán que volver a sus países. Esto será pues un proceso extraordinariamente complejo de remigración, pero que nosotros apostamos por ese proceso de remigración porque pensamos que hay algo más importante que preservar y que además tenemos el derecho a querer sobrevivir como pueblo, ¿no? Hola, Emilio. Hola, Ana. Emilio Sánchez Hidalgo es mi compañero de la sección de Economía del País. Hace unos días, la portavoz de Vox, Rocío de Mer, defendía que hay que deportar a los inmigrantes y a sus hijos. Y daba una cifra, 8 millones de personas. ¿Cuál es el dato oficial? En España viven 9,3 millones de personas que son nacidas en otro país. O sea que esto es casi 1 de cada 5 habitantes. De ellas, más de 3 millones tienen nacionalidad española, alrededor del 30%, mientras que otros 6 millones conservan su nacionalidad de origen. Vale, con esto claro, quiero preguntarte por el meollo de la cuestión, y es este. Y que sin ellos, sectores tan importantes, por ejemplo, durante la pandemia, como fue la agricultura, la construcción, ahora que queremos construir más viviendas públicas, o la hostelería, se hundirían, ya que suponen entre el 25 y el 50% de sus trabajadores. Escuchábamos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados hace unos días. Cuando se trata de defender la inmigración, Emilio, siempre aparece una palabra: trabajo. Sí. Siempre. Se alude siempre a esta idea y lo que tenemos que hacer, creo, es acudir a los datos para entenderlo bien. Lo que vemos es que en mayo de este año, por primera vez, hemos superado los 3 millones de afiliados a la Seguridad Social de nacionalidad extranjera. Esto quiere decir que ya son el 14% del total. Es más que nunca y además es un protagonismo que no para de crecer. Del 500.000 de puestos que se crearon en 2024, 212.000 correspondieron a extranjeros. Esto lo que quiere decir es que un grupo que representa al 14% de los trabajadores está aportando el 40% de los nuevos empleos. Y de las cotizaciones. Efectivamente. Y, ojo, esto es según la Seguridad Social, que es un registro administrativo, pero si vamos a la EPA, que es una encuesta que va más allá, capta aún más extranjeros, algunos de ellos que están en situación irregular. Según el INE, hay 3,23 millones de extranjeros trabajando y 1,14 aparte que tienen doble nacionalidad, frente a los 17,3 millones de españoles. Mira, por dejar más claro justo eso que decías, un informe sobre empleo que acaba de publicar la OCDE incluye a España entre los países que más tienen que ganar con un mayor aprovechamiento del talento inmigrante. Y esto no es solo por la tensión demográfica, con la natalidad a la baja que tenemos y el envejecimiento disparado, es también por el desacople en algunos sectores entre oferta y demanda de empleo. Quiero que escuches al portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, hace unos días. Ustedes dicen que van a expulsar a 8 millones de migrantes en este país y a sus hijos. También Lamine Yamal, ¿no? También Nico Williams, ¿no? No creo. Ustedes no representan a esos migrantes. Ustedes representan a los empresarios que les explotan. Y si los empresarios que les explotan se enteran de lo que están haciendo, les van a comer.
les van a comer. De esto que dice Rufián me llaman la atención dos cosas. Primero, que ponga como ejemplo a futbolistas como Lamine Yamal o a los hermanos Williams, que son hijos de migrantes, que es verdad que la familia Williams llegó en condiciones muy precarias, pero que Rufián sabe que a esos no los van a querer deportar porque al final son otro perfil de migrante, ¿no? Ha llegado al éxito, ha llegado a representar al fútbol español, gana mucho dinero. Es un lugar común, pero no deja de ser, creo, una metáfora acertada. O sea, porque se pone como ejemplo al migrante que en condiciones terribles consigue prosperar y llegar a lo más alto, ¿no? Esto, un poco la versión del sueño americano, pero a la española. Pero el problema con esto es que choca con la realidad que luego nos aplica a todos. Esto de que el mérito y la capacidad son importantes, pero hay otros elementos que, dependiendo de dónde partimos, condicionan el resto de nuestras carreras profesionales, que es mucho más difícil para el español que tiene un origen humilde que para el que tiene padres rentistas. Pues la misma lógica aplicada a los que tienen origen inmigrante aplica todavía más, porque parten de una situación de vulnerabilidad aún mayor. Tienen peor formación en promedio, tienen menor patrimonio, tienen una peor red de contactos. Bueno, pues todo eso está así, ¿no? Pues es que con la misma formación lo tienen peor igualmente. El 54% de los trabajadores extranjeros con estudios universitarios está sobrecualificado en España, frente al 33% de los españoles. Y no es solo por la dificultad para homologar títulos de la que tanto hemos hablado y que en España haya menos empleos de alto valor añadido que en otras economías europeas. Es que también esto afecta a lo que los especialistas llaman etnoestratificación del mercado de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que la ubicación laboral de las personas migrantes ya está determinada antes, que llega a depender más de su origen que de sus competencias profesionales. Vamos, que lo del mito de la meritocracia en caso de los inmigrantes es todavía más mito. Todavía más, sin duda. Y quería preguntarte, por otro lado, a raíz de la declaración de Gabriel Rufián, ¿qué pasa con los inmigrantes con dinero? ¿Cuánto aportan? Estoy pensando en los que han podido pagarse una Golden Visa, ¿no? Que han podido invertir más de 500.000 euros, esos venezolanos o mexicanos que tienen alto poder adquisitivo. Esas personas, ¿cuánto están dejando? A esos extranjeros de alto poder adquisitivo, efectivamente, tienen un protagonismo cada vez mayor en la economía española, sobre todo los latinoamericanos. Un dato, la inversión de las empresas latinoamericanas en España alcanzó en 2024 los 66.800 millones de euros. Esto es el doble que en 2010. El problema de esto es que tiene una contraparte, lo que nos pasa siempre en economía. Igual que la llegada de trabajadores tiene contras, tiene problemas, si no se abordan desde el poder, pues también las llegadas de rentas de alto poder adquisitivo genera problemas, y problemas importantes. Por ejemplo, la presión en el mercado inmobiliario, dada la gran rentabilidad que dan los pisos y que los inversores, tanto nacionales como extranjeros, no quieren dejar pasar. Ese es otro tema que hemos comentado a veces tú y yo, ¿no? Cómo están subiendo los pisos tiene mucho que ver también con la gente que llega a los barrios. Pero por seguir con lo que nos ocupa ahora, para defender que permanezcan los migrantes en España, lo decía Rufián y otros políticos lo defienden así siempre, se recurre sin pudor al argumento de que los empresarios se van a enfadar si pierden mano de obra barata. Lo dicen así, tal cual. Una realidad es que los extranjeros están en sectores muy concretos. O sea, los trabajadores extranjeros tienen una preponderancia justo en esos sectores que son los más precarios. Va creciendo su protagonismo en algunos de alto valor añadido, esto es verdad, de los que tienen mejores salarios, pero sigue siendo algo residual. Y te voy a dar algunos ejemplos. En el sector con la jornada pactada más corta de la economía, que son 35,8 horas a la semana, que muchos querrían pillarla, y que además es el tercer salario más alto, es la administración pública. Bueno, pues son el 14% en el total del mercado de trabajo. Pues sin embargo, ahí en la administración son solo el 1,3% los extranjeros. Aquí influye, obviamente, que se exige tener la nacionalidad para muchos de estos puestos de la administración, pero es que en otros sectores de condiciones muy buenas y que no tienen ese requisito de entrada, como el suministro de energía, las actividades financieras, también están por debajo del 6%. Son los dos únicos sectores de la economía con salarios por encima de los 3.500 euros. Pues ahí los extranjeros
extranjeros son una excepción absoluta. ¿Dónde, sin embargo, sí tienen un protagonismo abrumador? Pues en los que son todo lo contrario, los de jornadas más largas y peores retribuciones. Son el 42% entre las empleadas de hogar, el 40% en el campo y el 28% en bares y restaurantes. Y es muy interesante ahí lo que comentabas antes de que están sobrecualificados, porque a lo mejor muchos migrantes que hubieran podido homologar sus títulos sí podrían trabajar en suministro de energía y actividades financieras. Efectivamente, pero ni se homologan los títulos ni tienen la red de contactos como para entrar en esos sectores. Otra cosa que escuchábamos decir a Pedro Sánchez hace unos meses, Emilio, mira. Vamos a poner en marcha un nuevo programa de migración laboral para facilitar las contrataciones en origen de países como Mauritania, como Gambia, como Senegal, Guatemala. Facilitar las contrataciones en origen. Explícame esto. O sea, directamente es no esperar a que las personas lleguen, sino ir a buscarlas a sus países, ¿no? Este es un tema que a mí me parece interesantísimo, que necesita bastante contexto, porque estamos hablando de escasez de mano de obra y de necesidad de ir a buscar trabajadores en el país con más paro de Europa, que es España. Por mucho que esté bajando la cifra en los últimos años, seguimos en un 10,8 de tasa de desempleo, que es casi el doble que el 5,9 del promedio de la Unión Europea. Bueno, pues en ese escenario, con más de 2 millones de parados, los sindicatos protestan ante este planteamiento general de que hace falta muchas contrataciones en origen. Lo que creen es que detrás de esta petición de los empresarios lo que se esconde es el deseo de conseguir más mano de obra barata, con unas condiciones laborales que saben que no aceptarían muchos de esos desempleados de origen español. ¿Y qué pasa? Que muchos de esos parados pues son mayores de 50, que no encuentran empleo, otros que han dejado de buscar. También hay muchos que viven en las regiones con menos actividad económica y que no se mudan a Madrid o a las zonas de costa, que es donde más trabajos hay, porque el precio de los pisos está como está. Bueno, pues los empresarios contraponen que esto no es así, que para nada, que el problema es que no hay suficientes personas dispuestas a trabajar y que la falta de mano de obra de verdad que es acuciante. ¿Y no lo es? Bueno, pues lo que dicen los datos y los datos de Eurostat que parten de los datos del INE es que esto no es así. España es uno de los países con menor tasa de vacantes de empleo. Es un 0,9% frente a la media europea del 2,2% o por encima del 4% que hay en otros países. Esto quiere decir que la proporción de vacantes de empleo que nos están cubriendo realmente es baja. Hay sectores concretos en los que parece por los datos que sí está pasando, pero no es un problema general que no aplica a grandes sectores como la hostelería o la construcción si vamos a los datos oficiales, lo pidan o no lo pidan los empresarios. Te lo voy a preguntar directamente. ¿España necesita migrantes para mantener la economía a flote, el estado del bienestar como lo entendemos hoy? Yo creo que sí, que sin ninguna duda. Y lo creo por los datos que hemos repasado antes, que creo que lo ilustran muy bien, que sin ellos la pirámide demográfica nos va a aplastar. Y para asentar esto que estoy diciendo, recomiendo la lectura de una tribuna que acaba de publicar en 5 días el economista Manuel Alejandro Hidalgo, que es un habitual de nuestras páginas. Se titula El suicidio económico de la expulsión masiva. El resumen de lo que plantea es que deportar masivamente significaría hundir el PIB, colapsar sectores enteros y también condenar a España a décadas de estancamiento. Él usa además otro argumento que solemos escuchar, y es que si se expulsa masivamente a toda la población inmigrante, es que el sistema de pensiones se quedaría aún más tocado. Esto creo que es así, nos pongamos como nos pongamos. Tal como estamos, el sistema de pensiones ya está sometido a una presión enorme. Las pensiones no se pagan solo con cotizaciones, que es un poco la idea de origen. Son necesarias cada vez más las transferencias de impuestos. Y según pasan los años, vamos a una presión mayor por la jubilación de la generación del baby boom, que son cada vez más jubilados, que además son pensiones más cuantiosas las que reciben, porque los que se jubilan cobraron más durante sus carreras laborales que los que van falleciendo. Y ante este panorama, pues la aportación de los trabajadores extranjeros es fundamental y lo reflejan todo tipo de estudios. Un ejemplo, el Banco de España indicaba que necesitamos 24 millones de inmigrantes hasta 2053 para mantener la relación entre trabajadores y pensionistas. Es decir, que la tasa de dependencia, el número de trabajadores que hay por pensionista, no se desvíe de tal forma que se nos descuadren las cuentas. Antes me decías que para mantener el estado de bienestar tal y como lo conocemos, sí
consideras que los inmigrantes son clave. Pero ¿son responsables? Y sobre todo, Emilio, ¿se puede defender la migración sin tener que relacionarlos todo el tiempo con trabajo? A ver, esto después de la chapa económica que te acabo de soltar sobre la aportación de los extranjeros, creo que puede sonar raro. Pero yo sí creo que no es solo es que se pueda, es que se debe hacer así. Que no son celdas en un Excel para que nos cuadren los números, que son personas. Pero por volver a lo económico, para sentar esto, a modo de resumen, los extranjeros son importantes para nuestra economía y no solo es que sería un colapso económico echarles, es que necesitamos que vengan más. Y ante los recelos de muchas personas, me gusta volver a un estudio reciente de FEDEA, que no es precisamente un think tank de izquierdas. Lo voy a citar literalmente. Muchas de las preocupaciones sobre el impacto de la inmigración en el empleo, los salarios y los servicios públicos están influenciadas por percepciones erróneas y desinformación. O sea, la conclusión que llega, y es un repaso de mucha literatura académica que se ha hecho sobre el impacto de los extranjeros en los sistemas económicos de los países europeos, a la conclusión que llega es que por norma general los inmigrantes ni quitan el empleo a los españoles ni hacen que sus sueldos sean menores. Pues esta misma cuestión de si se puede defender la inmigración sin tener que relacionarla necesariamente con trabajo, se la voy a plantear a nuestra compañera María Martín, que es experta en el fenómeno migratorio. Emilio, gracias. Gracias a ti. Enseguida volvemos. Hola María. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Antes charlaba con nuestro compañero Emilio Sánchez Hidalgo de Economía. Tú, María Martín, eres experta en el fenómeno migratorio, así que te pregunto lo mismo que a él desde otra perspectiva. ¿Se puede defender la inmigración sin tener que hablar de trabajo? Pues esta pregunta me recuerda al libro sobre los mitos de la inmigración que escribió el sociólogo Hein de Haas, porque precisamente equipara esta pregunta a como si yo te pregunto a ti si estás de acuerdo o cómo defendemos la economía, o si estás de acuerdo o cómo defendemos el clima. Hay que tener en cuenta que es que la inmigración es un fenómeno intrínseco al ser humano, a toda la historia de la humanidad, y no es una cuestión de defenderla, sino cómo la gestionamos o cómo la enfocamos. Y es verdad que estamos viendo pues muchos discursos en los que se vincula la utilidad de las personas extranjeras en nuestro país, ¿no? Que nos van a salvar de pagar las pensiones, de que son las personas que están cubriendo toda la falta de mano de obra. Me parece un argumento fugaz, ¿no? Porque cuando volvamos a entrar en una crisis económica, cuando ya no haya trabajo para todos, ¿esto qué va a significar? Que estas personas ya no nos valen y tienen que volverse a sus países, independientemente de que sean ciudadanos ya de pleno derecho en España, ¿no? Entonces, creo que aunque hemos cambiado el discurso o hemos evolucionado el discurso migratorio, y sobre todo con respecto al que está primando en otros países, todavía no hemos llegado realmente a un argumentario o una normalización de lo que significa convivir en una sociedad diversa. Porque ¿cómo ha sido ese discurso? ¿Cómo se ha hablado de inmigración en España desde la política? Pues a ver, por no irnos demasiado lejos, yo sí que veo un cambio desde que José Luis Escrivá fue ministro de Migraciones. Él realizó e intervino en la legislación para fomentar la inclusión de trabajadores extranjeros en el mercado laboral. Era un defensor de que hacía falta millones de personas extranjeras para mantener el estado de bienestar español, ¿no? Claramente su discurso era utilitarista, pero a la vez también con los cambios legislativos que él impuso, permitió que mucha gente, por ejemplo, los menores extranjeros a los que no se les permitía trabajar, entrasen al mercado laboral, o que cuando tú eres un extranjero que está en España, pues te sea más fácil acceder a un empleo o empalmar una formación con un empleo, o ser estudiante y poder quedarte en España para poder trabajar. Y bueno, yo creo que Escrivá vino a complementar ese discurso tradicional que siempre había liderado la izquierda, que es el de la defensa de los derechos humanos,
que, aunque importantísimo, no ha sido capaz de neutralizar los discursos de odio que se han desatado en los últimos años en España. En nuestro episodio de este martes hablábamos de la oleada de odio que se está viviendo en Torre Pacheco, en Murcia. ¿Qué ha dicho el gobierno sobre esto? Tú has hablado con la ministra Elma Sainz. ¿Qué soluciones proponen? Bueno, ahora mismo el gobierno está en un discurso en el que se culpa a Vox por sus discursos de odio, se señala al PP por coquetear con esos discursos de odio y, bueno, pues tolerancia cero, obviamente, a la violencia, ¿no? Lo que pasa es que creo que cuando todo esto pase, yo siento que incluso gente que forma parte del gobierno echa en falta una visión un poco más profunda, ¿no? Más allá de estos episodios, pues tendremos que plantearnos muchas cosas, ¿no? Entre otras, bueno, la parte de seguridad. Y no tanto porque haya aumentado la delincuencia en Torre Pacheco, que no parece que haya sido ese el caso, sino bueno, cómo se puede permitir que 500 personas con intención de agredir a una serie de personas, en este caso marroquíes, en un pueblo, puedan moverse libremente con machetes por la calle. Creo que esto en algún momento tendremos también que hablar de ello, cómo hemos dejado que se llegue a este punto. Y luego hay una cuestión que es que tanto nosotros como sociedad, como creo que los responsables políticos, tenemos que dejar de hablar del ellos y nosotros. Es que todos somos nosotros. Eso sí que lo decía la ministra de Migraciones, que decía, bueno, esto nos interpela a todos. Pero nos interpela a todos no como inmigrantes y españoles. Nos interpela a todos porque todos somos vecinos, todos vamos a tener que convivir y creo que ninguno de nosotros quiere vivir en un país que señala y que margina. Antes charlaba con Emilio sobre las contrataciones en origen. Me decía que era un tema clave. ¿Invertir en cooperación y desarrollo en esos países de origen soluciona algo? A ver, es que este es otro de los mitos que hay en la cuestión migratoria, ¿no? Y también me recuerda al hay que acabar con las mafias. Y me permito como hilártelo con esto, que es uno de los discursos principales del ministro del Interior, es acabar con las mafias y así no vendrán los inmigrantes. No, las mafias existen porque no hay canales seguros para emigrar a Europa. Si los hubiese, no habría necesidad de recurrir a la ilegalidad. El tema de la ayuda al desarrollo también es un gran melón porque es parte importante de la política europea. Es importantísima la ayuda al desarrollo y también el hecho de que muchos países dejen de aprovecharse económicamente del sur global. Esto es algo que creo que es indiscutible y que va a ayudar a las poblaciones de allí. Pero cuidado al vincular que esa ayuda al desarrollo va a frenar las ganas de la gente de marcharse a un lugar donde creen que les puede ir mejor. Porque de hecho, esto es lo que quizás no se cuenta tanto, ¿no? Pero hay muchísimos informes y estudios sobre esto y es cómo la ayuda al desarrollo, o sea, la progresión de determinadas regiones, lo que ha hecho es el efecto contrario, que ha sido incentivar que la gente se vaya, porque el que emigra no es el más pobre que no tiene acceso a Internet, que no tiene acceso al dinero que le cuesta el viaje. El que emigra es alguien que sabe lo que le espera ahí, alguien que tiene una profesión y que no puede ejercerla o no llega a fin de mes en el país en el que está, alguien que está en un escalón un poco más arriba, ¿no? Y cuanto más arriba esté, no neguemos que va a tener más aspiraciones como cualquier persona, ¿no? Entonces, por supuesto, hay que ayudar y creo que para algunos países esa ayuda es vital, pero no la hagamos pensando que con eso vamos a evitar que la gente quiera venir. Me has desmontado muchos mitos, que la ayuda al desarrollo soluciona el problema, aunque sea necesaria, no lo soluciona, que el que emigra es el más pobre de todos los pobres y que las mafias se puede acabar con ellas. Entonces, María, no hay una solución concreta. Bueno, es que volvemos al principio y en bucle. No podemos solucionar una cuestión que es intrínseca al ser humano y que ha ocurrido y seguirá ocurriendo, ¿no? Otra cosa son los sistemas que las sociedades acaben adoptando para gestionar la inmigración.
Y bueno, por lo que estamos viendo, ya no es que vayan a ser más utilitaristas, sino que serán probablemente cada vez más restrictivos. Gracias, María. Muchas gracias, Ana. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.